Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, El Conocimiento de Él, con el pastor Elliot Mata. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9:10. ¡Comenzamos! Todos tomamos decisiones consultando algo, pero la mayor de las veces lo que consultamos es la guía interior de nuestro propio corazón. Es un proceso simple e inconsciente en la que tomamos básicamente lo que más nos hace sentir mejor. No hay mucha ciencia detrás de las decisiones que tomamos. Si nos hacen sentir bien, con eso parece ser suficiente para la mayoría de las personas. Yo quiero hablarle acerca de eso, no de las decisiones, sino de la importancia de tomar las decisiones consultando una guía diferente a nosotros mismos. Pero para eso nosotros tenemos que desaprender lo que ya hemos retenido por costumbre, para que yo pueda tomar algunas decisiones sabias en mi vida, decisiones que me beneficien a mí y a los que me rodean. Yo tengo que apartarme de esa guía interior. Lo veremos más adelante. Pero primero les comparto a usted una parte de la historia del libro de Segunda de Crónicas, que aparece en el capítulo 34, en el versículo 14. Una historia en donde nos habla de un rey que hizo un hallazgo extraordinario. Las personas que trabajaban para él estaban en las reparaciones del templo que él había ordenado, porque había caído Israel en un descuido tremendo de la adoración a Dios. Se habían apartado de Dios por ir tras dioses que ellos ni sus padres habían conocido, y se apartaron de Dios por un periodo largo de tiempo. Pero este hombre llamado Josías, que es uno de los reyes cuyo corazón se volvió a Dios, se nos narra lo siguiente en este libro, que al ordenarles reparar el templo, y estando ellos sacando el dinero que habían encontrado en la casa del Señor, sucedió algo. Mientras ellos sacaban el dinero que habían traído a la casa del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor dada por Moisés. Entonces Hilcías dijo al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Hilcías le dio el libro a Safán, y éste llevó el libro al rey y le dio más noticias. Todo lo que fue encomendado a sus siervos lo están haciendo. También han tomado el dinero que se encontraba en la casa del Señor y lo han entregado en la mano de los encargados y de los obreros. El escriba Safán informó también al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán leyó de él en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces el rey ordenó a Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaía, al escriba Safán y a Asaías, siervos del rey: vayan, consulten al Señor por mí y por los que quedan en Israel y en Judá acerca de las palabras del libro que se ha encontrado, porque grande es el furor o el enojo de Dios que se derrama sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no han guardado la palabra del Señor, haciendo conforme a todo lo que está en este libro. Esta historia llama mucho la atención por el hecho de que este es un rey que su corazón se mueve a buscar a Dios, pero no lo hace con pleno entendimiento de la Escritura, ya que él desconocía
lo que la ley de Moisés, la ley había sido dada años atrás a sus padres, pero él la desconocía. O sea que su búsqueda de Dios, más que otra cosa, era algo de la costumbre que había tomado de aquellos que todavía adoraban a Dios. La tradición que le había llegado y en parte la intuición que él tenía con ella. Pero no estaba bien basado en la escritura hasta que él escuchó lo que le leyó el escriba. Imagínense por favor la sorpresa de este rey que temía a Dios, que amaba a Dios, y descubrir que no había hecho las cosas bien. Lo acentúa claramente en el versículo 23. En el versículo 21. Vayan y consulten al Señor por mí y por los que quedan en Israel y en Judá acerca de las palabras del libro que se ha encontrado. Le dice a sus siervos, vayan y pregunten por estas palabras de este libro. O sea, quiero que me amplíen el significado de esto, porque grande es el furor del Señor que se derrama sobre nosotros por cuanto nuestros padres no han guardado la palabra del Señor. El pasaje resalta en esta parte: no han guardado la palabra del Señor. Cuando el rey Josías ve esto, su corazón se conmueve y ordena que vayan a consultar a alguien que sepa. Y nos dice la escritura que había alguien que sí sabía de qué se trataba lo que estaba en el libro. Entonces Hilcías fue con los que el rey había dicho a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arjas, encargado del vestuario. Ella habitaba en Jerusalén en el segundo sector, y hablaron con ella acerca de esto, y ella les dijo: así dice el Señor Dios de Israel, digan al hombre que los ha enviado a mí, así dice el Señor: yo voy a traer mal sobre este lugar, sobre sus habitantes, es decir, todas las maldiciones escritas en el libro que ellos han leído en presencia del rey de Judá, por cuanto me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con todas las obras de sus manos, por cuanto mi furor se derramará sobre este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que los envió a ustedes a consultar al Señor, así le dirán: así dice el Señor Dios de Israel, en cuanto a las palabras que has oído, vea por favor lo primero. Dios le está diciendo a través de esta mujer al rey: en cuanto a las palabras que has oído, versículo 27, porque se enterneció tu corazón y te humillaste delante de Dios cuando oíste sus palabras contra este lugar y contra sus habitantes, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Señor. Te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo voy a traer a este lugar y sobre sus habitantes. Y llevaron la respuesta. ¿Qué es lo que pasó en el corazón de este rey? Según nos dice la escritura, esta mujer, por palabra de Dios, le dijo que su corazón se enterneció al oír la palabra de Dios. Qué hermoso es cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y algo se produce en nosotros. Cuando habla la escritura de enternecerse, se refiere a que recibe sensiblemente lo que Dios le está diciendo. Porque lo contrario es el endurecimiento de corazón, que es la persona pierde sensibilidad a lo que Dios le está diciendo.
cuando ve la palabra, esta ya no produce en la persona nada. Ya no hay ninguna ternura o sensibilidad hacia lo que está diciendo. Ya no se conmueve en su interior nada. Cuando el hombre ha llegado a la dureza de corazón, todo lo que Dios diga no tiene ningún efecto en él. Pero se sabe que una persona está viviendo la palabra porque primero responde ante ella. No deja caer al suelo la palabra. Hay un efecto en su interior que se produce en la persona. Yo espero que este mensaje te pueda servir como a mí me ha servido. Si hay algo que le he pedido, Señor, siempre mantén el corazón tierno a lo que tú me estás diciendo. Que no sea mi lectura de tu palabra o el escuchar tu palabra simplemente un hábito o una costumbre. Que no caiga yo en el error de que tu palabra deje de producir en mí sus efectos. Mire, desde que yo soy niño fui expuesto a la palabra de Dios. Aún no la creía, aún no la entendía, pero tengo una visión clara de mi madre leyendo su Biblia. Los últimos años de mi madre fueron de enfermedad. Ella estaba muy enferma, su artritis reumatoide había avanzado y había deteriorado todas sus articulaciones y huesos. Y ella se veía bastante demacrada en su rostro por el dolor constante que tenía en su cuerpo. Pero sin embargo, el cuadro no solamente que tengo de ella es de una mujer enferma, sino de una mujer enferma que tiene su Biblia a la mano. Ella fue una mujer que leía mucho. Antes de que conociera a Jesucristo, antes de que Cristo la salvara y la rescatara de la vida que había llevado, ella leía mucho. Y por medio de ella, por el ejemplo que me proporcionó al verla leyendo, me inspiró también a mí a leer. Leí algunos libros antes de la Biblia, pero después me sorprendía mucho a mi madre hacer de lado toda la otra literatura que tanto había trabajado en su mente y ahora darle la prioridad a la lectura de la Escritura. La veía pasar horas. Ese cuadro me impactó mucho. Luego, mi padre le siguió. Mi padre vino a los pies de Cristo, no solo por el testimonio de ella, sino porque el Espíritu Santo le redarguyó de sus pecados, lo convenció de la condición en la que estaba y lo hizo venir a Dios en un sincero y profundo arrepentimiento. Mi padre creyó al Señor, creyó su palabra, creyó en Jesucristo, y a partir de ese momento también mi padre leía constantemente la Biblia. Y yo veía la Biblia tanto en el buró de mi madre como en el buró de mi padre. Y de hecho, déjeme decirle que yo me convertí en mi rebeldía a mis 17 años, cuando lo único que me interesaba era burlarme de las cosas, a través de la Biblia de mi padre, que la tenía en un buró. Yo buscando consuelo a mi dolor y a mi aflicción porque estaba enfermo y deprimido, y abrí la Escritura y me cayeron mis ojos en el capítulo 1 de Proverbios, y en ese libro hay una parte en el verso 27, por ahí del 27, me ha reprendido profundamente por mis burlas, por el menosprecio que hice a su palabra. Me conmovió profundamente lo que yo leí en el capítulo 1 de Proverbios. Yo no vine a Cristo por el mensaje de un pastor. Yo no vine a Cristo en una campaña evangelística. A mí nadie me regaló un folleto. A mí nadie me habló de Jesús, porque yo ni creía a Él ni entendí el mensaje. Pero Dios utilizó la palabra de la misma manera en que habló a Josías. Le impactó la palabra. Y esto impactó mi ser completamente. Y cuando veo la palabra,
Cuando estudio la palabra me doy cuenta que todas mis decisiones habían sido erradas, que mi forma de vida estaba mal dirigida, que los fundamentos de mi vida estaban por ser removidos y que no se podía construir nada bueno sobre esas bases. Poco a poco me di cuenta que las decisiones más importantes de mi vida las había tomado consultando mi guía interior, lo que me hacía sentir bien. Tenía que hacer un cambio si yo quería una vida diferente. Si yo quería ser partícipe de las cosas de Dios, tenía que tomar la decisión de cambiar el fundamento. La Escritura nos dice en Proverbios 28-26, el que confía en su propio corazón es necio. Una versión más popular diría, el que confía en su propio corazón es un tonto. Una persona que no usa el cerebro, que no piensa bien. Y déjeme decirle que en este momento millones de personas creen lo contrario, piensan que seguir lo que dicta su corazón es el mejor camino. Bueno, pues ese es el camino a la ruina. Escuchar lo que me dice mi corazón me va a destruir. Porque mi corazón está inclinado al mal, dice la Escritura. Mi corazón se inclina hacia la maldad, hacia la iniquidad, hacia la perversión. Y de eso nadie puede construir una buena vida. No hay bienestar ni paz, dice la Escritura, para aquel que se aparta de Dios. Cuando Josías entendió lo que decía las maldiciones que venían sobre él por causa del pecado de sus padres, se conmovió. ¿Qué haces tú cuando escuchas la palabra de Dios? Algunos de ustedes ya llevan años de asistir a una iglesia. Bendito sea Dios que sigan asistiendo allí. Pero la pregunta que quiero hacer es, ¿cómo respondes a lo que está enseñando el pastor? Si el pastor te está enseñando lo que dice la Escritura, entonces, escucha bien, no te está hablando el pastor. Si lo que el pastor hace es explicar lo que está en la Escritura, no es el pastor hablándote, es Dios hablándote a través del pastor. Si el pastor no te enseña la Escritura, ese ya es otro tema. El punto es que si tú estás asistiendo a tu iglesia y él te habla lo que está conforme a lo que está en las Escrituras, entonces, cómo tú respondas a eso va a ser determinante para tu estado. Aquí hay una regla que mencioné al principio. La voy a volver a citar. Tú y yo tomamos decisiones consultando la guía interior de nuestro propio corazón. En realidad no le pedimos consejo a nadie, consultamos con nosotros mismos y tomamos la decisión la que más nos hace sentir bien. No somos tan profundos, discúlpeme si lo ofendo lo que le estoy diciendo, porque la mayoría no pensamos lo que estamos decidiendo, simplemente decidimos aquello que va más ad hoc, que cuadra mejor con mis pensamientos y mi estado de ánimo. Y por eso venimos viviendo una serie de eventos desafortunados que vienen como consecuencia de esas decisiones. Luego nos enojamos con las personas a nuestro alrededor porque sentimos que han sido cómplices en nuestra contra para nuestra miseria. No somos sinceros para ver que nosotros originamos el problema al escucharnos a nosotros mismos. Dios nos lo ha dicho, Proverbios 28-26, el que confía en su corazón es necio.
Yo no me puedo confiar de mí mismo para tener bienestar en mi vida. Y si yo, fíjese bien, no retengo la palabra de Dios en mi corazón, decidiré automáticamente de acuerdo a mis estados interiores. No hay más de dos opciones, perdón. No hay tres opciones, no hay cuatro. Porque usted puede decir, yo le hice caso a fulanito de tal. Eso, déjeme decirle que no es cierto. Usted hizo caso a la persona que le dijo X cosa, haya sido buena o mala, pero porque estaba en conformidad con lo que usted quiere en su corazón, nada más por eso. No le hizo caso a la persona. En realidad sigue siendo lo mismo. Mi madre diría el mismo gato pero revolcado. O sea, sigo siendo mi guía interior, yo y mis asuntos y mi corazón y mi sentir. Si no retenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, decidiremos automáticamente de acuerdo con nuestro estado interior. Si usted se siente triste, va a decidir de acuerdo a su tristeza. Si usted se siente enojado, va a decidir de acuerdo a su enojo. Si usted se siente eufórico, usted va a decidir de acuerdo a su euforia. Si usted se siente ofendido, usted va a actuar de acuerdo a la ofensa que siente. Si usted se siente feliz, usted felizmente va a tomar decisiones equivocadas. La cosa es que si usted no guarda la palabra, si yo no guardo la palabra, si nosotros no guardamos la palabra, lo que va a pasar es que seguiremos consultando nuestra guía interior y de allí las consecuencias de esas decisiones. Josías se dio cuenta que las decisiones que habían tomado los que fueron antes de él eran la causa de que Israel se encontrase como se encontraba. Esto es importante entenderlo. Él no quería pecar más contra Dios, por eso ordena, vayan y consulten a alguien que sabe sobre lo que está en el libro, en lo que Dios dijo. No dice vayan y consulten a ver qué opina la gente, no, es ¿qué dice Dios? Quiero esclarecer el significado de esto porque según esto, nuestros padres, voy a repetirlo, no guardaron. La palabra y clave es no guardaron la palabra. Si yo no guardo la palabra, voy a hacer las cosas a mi manera. Si la palabra no cae en una parte profunda en mi corazón, va a quedar a la superficie. Sí, a la superficie de mi cerebro y jamás dará su fruto. Debemos retener la palabra para poder actuar en conformidad con ella. Guardar y retener es lo mismo. Guardar, retener y aplicar es lo mismo. La instrucción de Jesús a sus discípulos se puede decir que es el resumen de todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esta es la instrucción más grande que Jesús dejara a sus discípulos, la conocida Gran Comisión, que les dijo que fuesen y predicasen el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Esta es la misión de todos los creyentes, enseñar que los discípulos, los seguidores de Jesús, guarden la palabra de Jesús. Guardar,
retener, aplicar, es lo mismo. Vivir la palabra. Si nosotros no retenemos la palabra, la guardamos y la aplicamos, lo que va a pasar es que nunca va a producir fruto. Tú puedes estar en la congregación y llegar a ella incluso a tiempo, formar una parte activa de la vida de la iglesia y nada más limitarte a escuchar la palabra. Es muy distinto decir vamos a escuchar la palabra de Dios a decir vamos a ir a la iglesia a escuchar la palabra del Señor y a ponerla en práctica inmediatamente al salir de la iglesia. Recuérdese, alguna vez usted lo dijo o alguien lo ha dicho. Vamos a escuchar la palabra. ¿Qué pasaría si en lugar de eso todas las personas dijésemos, sinceramente por supuesto, dijésemos, vamos a escuchar la palabra para ponerla en práctica? ¿Cree que algo cambiaría? ¿Sucedería algo? ¿Habría algún tipo de efecto? Si cada iglesia, cada miembro de la iglesia de Cristo alrededor del mundo viviese lo que se está predicando inmediatamente después de escucharlo, ¿qué pasaría? Pues mire, déjele digo algo que es bastante notorio. Todo avivamiento en la iglesia cristiana, todo avivamiento alrededor del mundo, pequeño o grande, ha comenzado porque alguien le dio prioridad a la escritura. ¿Cómo salió el mundo de la oscuridad? Porque un hombre leyó la palabra y la creyó. Un hombre iluminado por el Espíritu Santo le fue dado la fe para creer la palabra y lo conocemos, el nombre de él es Martín Lutero. Y de ahí vino un avivamiento el cual sacó de la oscuridad espiritual a la humanidad. Una cosa es decir voy a escuchar la palabra, otra cosa muy diferente es decir voy a leer la palabra, a decir voy a aplicar lo que estoy escuchando, lo que estoy leyendo. Eso es lo que hizo Josías. Josías no se quedó con leer y sentir el profundo dolor y el lamento de haber fracasado en saber la voluntad de Dios escrita. Él no se quedó con sentimientos de culpa o sentimientos de frustración por haber heredado una nación apóstata. Él no cayó en la queja y en la amargura de decir es que los que fueron antes que yo cometieron puros errores. Él tomó una decisión y dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer? Y aquí viene un avivamiento después de este capítulo, porque lo que hace Josías es que empieza a hacer las cosas de acuerdo a lo que estaba escrito y celebró una Pascua al Señor en Jerusalén, pero de unas proporciones enormes, como resultado de haber retenido, creído y vivido y practicado la palabra del Señor. Así nosotros en este tiempo de la gracia de Dios, porque no estamos bajo aquella ley, sino que ahora vivimos por la gracia, por la fe en Jesucristo, debemos guardar todo lo que Jesús nos dijo. No dejar que la palabra caiga en la parte más superficial, que la parte más superficial es escucharla nada más. La siguiente parte es entenderla, sería el siguiente paso. Pero una vez que la hemos entendido, debemos llegar al punto de retenerla, echando raíces mediante la meditación, meditando en ella. Jesús habló acerca de este profundo proceso espiritual que se da en el creyente en Juan 15:5. Dice, yo soy la vid. Hablando Jesús de sí mismo, yo soy la vid,
vosotros los pámpanos, es decir, el pequeño conducto que une al fruto con la vid, el pámpano. Ese es el conducto, por ponerle un nombre que podamos relacionar ahorita. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nos está ilustrando a través de una forma biótica tomada de la biología, y nos está diciendo aquí de la relación que existe en la vid con el pámpano y el fruto. Si el pámpano se separa, es decir, no está unido en una relación profunda y cercana con la vid, no puede llevar fruto. Y esta sencillez debemos llevarla a la vida espiritual. Si tú y yo no estamos unidos en una comunión real con Cristo, si nosotros no meditamos en su palabra y no reaccionamos o respondemos internamente a lo que nos está diciendo, entonces todo lo que aprendamos de Él no tendrá efecto alguno. ¿Cómo sé que alguien tiene una relación con Cristo, que está unido a Cristo? Es porque Cristo le provee por medio de esa unión, de esa cercanía, de esa comunión, del poder para llevar fruto. Su vida cambia. Y el fruto lo sabemos cuál es, porque lo dice la Escritura: el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza. Esos y otros frutos que no aparecen en ese texto, sino que la palabra nos lo amplifica en otros textos. Es toda cosa buena y toda obra buena. Es el resultado de nuestra unión con Cristo. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? Pues que guardes su palabra, que la retengas meditando en ella constantemente y pensando cómo la pongo en práctica. Este ejercicio tan sencillo en unión con Cristo te lleva al momento y a la ocasión en que se empieza a producir de manera natural el fruto. Aunque tú hayas vivido una historia deprimente y tengas costumbres terribles, si tú permaneces unido a Cristo en esta comunión, Jesús te proveerá por medio de su poder y de su Espíritu el fruto. Serás un canal de lo que Él va a hacer por medio de ti. Solamente permanece guardando la palabra de Dios. Reténla, medítala, vívela. Y dile: Señor, provéeme del recurso que no hay en mi naturaleza para que se pueda producir este fruto. Mi nombre es Elliot Mata y estoy para servirle. Que Dios le bendiga. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios, a través de tu programa, El Conocimiento de Él, con el pastor Elliot Mata. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida. Hasta la próxima.